algún si nos decimos que somos hijos de Dios. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, unas imágenes acerca de, aquí en este, como pueden ver aquí, tenemos la imagen de un señor recibiendo el dinero, ¿no? De varios, aquí están los representantes de la iglesia, y aquí un señor está echando el dinero en la mesa y el otro señor lo está recogiendo. Esto se llama indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Es un documento, un documento que se llama bula, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de indulgencias de esos años, de los años del siglo XVI. Por ejemplo, dice: indulgencias concedidas a todos los fieles que devotamente rezasen una salve delante de la imagen de María Santísima del Rosario que se venera en esta iglesia. El excelentísimo señor Francisco Lorenzana, arzobispo de Toledo, concede 80 días. El excelentísimo señor Felipe Beltrán, obispo, Salamanca, concede 80 días. 80 días de indulgencias. Y el señor Francisco Aguindano, obispo, concede 40 días. O sea, todos los obispos, ellos en esas épocas eran la voz de Dios, ¿no? Porque ellos eran los que perdonaban. Y eso, justamente, esa situación fue la que motivó y tuvo como consecuencia la separación de las personas y de los representantes religiosos que se separaron, siendo católicos, se separaron de la Iglesia Católica, porque no estuvieron de acuerdo con este abuso, porque ya era un abuso como de corrupción, porque en esas épocas también ellos se volvieron millonarios también, ¿no? En esas épocas la Iglesia Católica estaba corrupta, como los gobiernos corruptos. La Iglesia Católica en ese tiempo tenía un poder absoluto sobre incluso el rey o la reina de ese lugar. Ellos ordenaban. Por eso es que cuando la Iglesia, cuando se separaron los religiosos católicos de la Iglesia Católica, también se separaron con el apoyo de los príncipes y los reyes de otros países, porque sentían ellos también el abuso de poder que en esas épocas la Iglesia Católica estaba teniendo, ¿no? Tenía que cumplirse lo que la Iglesia decía. Entonces, de allí surge el protestantismo, ¿no? A la cabeza de Martín Lutero, que Martín Lutero, cuando él comenzó a reclamar, él reclamó por las indulgencias, fue a hablar con el Papa, fue a decirle que eso era inmoral, que eso no estaba en la Biblia, que eso no debería ser, que eso estaba yendo contra Dios. Entonces, ¿qué hizo el Papa? No le hizo caso. Entonces, fue peor ahí, fue prácticamente ya que la misma religión católica se puso la soga al cuello, ¿no? Porque no hizo caso, al contrario, comenzó ya, como decir, ya a querer sacarlo a Martín Lutero de la iglesia, que al final, cuando Martín Lutero tuvo todo el apoyo de los reyes, casi de toda Europa, porque toda Europa, casi el 70% del continente europeo son protestantes, incluso Estados Unidos también el 70% de personas son protestantes, ¿no? Porque eso se esparció por toda Europa. Y cuando Inglaterra fue a colonizar Estados Unidos, llevó consigo a esas personas, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la religión católica. Y como ustedes sabrán, que fueron perseguidos, ¿no? Todas esas personas fueron perseguidos por la Santa Inquisición, y los trató de herejes, y a todos los herejes en esa época. O sea, ¿quiénes son los herejes? Son las personas que no, se les llama herejes a los que no están de acuerdo con los dogmas, o sea, con los pensamientos religiosos de una religión. Entonces, no están de acuerdo, entonces se les dice herejes.
y se les perseguía, se les asesinaba, se les quemaba vivos, se los tildaba de brujos, ¿no? Eran perseguidos también por un ejército el ejército que tenía también el Papa, ¿no? Se les llamaba las cruzadas, eran los ejércitos que salían a buscar gente para convertirlos al catolicismo, y aquellos que no querían convertirse también eran torturados, eran maltratados, eran asesinados, ¿no? Y así, ¿no? Ese fue el motivo y la raíz el origen de la separación, y de ahí surge el protestantismo. Inglaterra fue arrastrada al cisma. ¿Qué significa cisma? Ruptura, separación, por el rey Enrique VIII y la reina Isabel. ¿Quién era la reina Isabel? La hija de Enrique VIII. Enrique VIII, el rey de Inglaterra. La reforma anglicana, se le llama así, anglicana, o reforma inglesa, se llama así a la forma de protestar, ¿no? Así como tenemos los luteranos, los calvinistas, también tenemos los anglicanos, ¿no? La reforma anglicana o reforma inglesa. Es una serie de acontecimientos ocurridos en Inglaterra en el siglo XVI que culminaron con la separación de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia católica, y con la emancipación de la autoridad papal. Es parte de la reforma protestante que ocurrió en muchos países de Europa. El desencadenante de la reforma inglesa fue el deseo del rey Enrique VIII de obtener la nulidad de su matrimonio. Tuvo profundas consecuencias tanto políticas como teológicas. Tras la separación de Roma por el Acta de Supremacía Real, o sea, supremacía real es un documento, acta es un documento de supremacía real donde al rey se le da la autoridad sobre la religión. Él define, él decide, él ya no quiere ser católico, entonces al no ser católico es protestante. Entonces se hace un documento y se liberan de la autoridad del Papa o de la autoridad de la religión católica. Ellos mismos hacen su documento. ¿Y por qué lo hacen el documento? Porque Enrique VIII se había casado con su esposa, que era prima del rey Fernando de España, la reina de Aragón, María de Aragón. Era su esposa por años, ¿no? Y nunca pudo tener un hijo hombre. Como no pudo tener hijo hombre, solamente tuvo una hija mujer. Entonces él se sentía decepcionado. Entonces se enamora ahí dentro de la corte real, dentro del palacio real, a otra señora que se llamaba Ana Bolena. Y se enamora. Y él era más joven también, ella, ¿no? Más joven que la esposa que la reina esposa de Enrique VIII. Entonces podía concebir todavía hijos. Y con la esperanza de que con ella pudiera tener un hijo hombre, pide al papado anular su matrimonio. Como el papa era el que los casaba, todos los reyes de toda Europa en esas épocas, ¿no? Y les ponía incluso la corona cuando ya les tocaba ser rey, el mismo papa. Entonces el papa no quiso darle la autorización para anular ese matrimonio, porque él quería casarse con Ana Bolena, quería que sea su reina y que el hijo que iba supuestamente a tener con ella, ¿no? sea el rey algún día, ¿no? Entonces no quiso la religión católica, el papa de esas épocas, darle la autorización para anular su matrimonio. Entonces, al verse él en ese problema, el rey VIII dice, ya no quieren, entonces yo voy a hacer un documento donde yo mismo me retiro de la Iglesia Católica y yo mismo voy a ser el que voy a elegir mi religión prácticamente. Protesto ante esto. Entonces, él también fue uno de los que se retiró de la Iglesia Católica, por lo tanto también se considera como la Iglesia anglicana o la Reforma anglicana de los protestantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Ana Bolena también tuvo una hija, ¿no? Y con la reina se llega a casar,
o sea, él ya por su cuenta, como protestante, se casa con Ana Bolena, y cuando ella da luz otra mujercita. Entonces él se siente decepcionado de nuevo. No pudo tener después hijo, tuvo un hijito hombre, sí tuvo un hijo hombre con su primera esposa, pero ese chico murió a la edad de 15 años. Entonces, como murió a la edad de 15 años, que tuvo su hijito, parece que había nacido un poco enfermo, pero el hecho es que murió. Sí, llegó a tener un hijo hombre, pero murió el joven a los 15 años. Al verse ya ya sin hijo, ya ahora ¿qué le quedaba? ¿No? ¿Qué le quedaba? Llamar a su hija, incluso la hija que tuvo también con su primera esposa también murió. O sea, murieron sus dos hijos, la hija que tuvo con la primera esposa y el hijo que tuvo también con ella, con la segunda esposa, tuvo un hijo. Y después le quedó entonces le quedó la única, ¿no? La reina Isabel o Elizabeth, ¿no? Su hija, la otra hija de Ana Bolena. Y ella fue la que ya con lo que le dejó su padre de herencia sobre la religión, ella continuó hasta ahorita existen entonces los protestantes anglicanos, ¿no? De la Reforma Inglesa. Entonces vemos que el desencadenante de la Reforma Inglesa fue el deseo del rey Enrique de obtener la nulidad de su matrimonio. Tuvo profundas consecuencias, tanto políticas como teológicas, ¿no? Tras la separación de Roma, con el acta de supremacía real, el monarca se convirtió en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, que devino en una Iglesia nacional independiente de Roma. El mismo año que Enrique VIII rompía con el catolicismo y se casaba con la joven Ana Bolena, nació Isabel, la futura reina de Inglaterra. Ese 7 de septiembre de 1533 fue una tremenda decepción para el monarca, que ansiaba un heredero varón. Enrique VIII se casó 3 veces más, lo cual relegó a Isabel al olvido dinástico hasta que se reconcilió con su padre. Tras breve mandato de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, murió a los 15 años, y el tumultuoso reinado de Catalina de Aragón llevaron a Isabel, su hermanastra, ¿no? Catalina de Aragón era la hija de María de Aragón, ¿no? Su hermanastra, el trono de Inglaterra, ¿no? Isabel heredó el trono de Inglaterra porque los dos primeros hijos ya no estaban, le tocaba entonces a ella. El 17 de noviembre de 1558, tenía 25 años, convertida en reina, Isabel continuó la política de su padre y estableció que la Iglesia anglicana estuviera a su servicio. La Reforma y sus principales exponentes. Tenemos a Juan Calvino, Martín Lutero y Enrique VIII, que acabamos de mencionar. Fue un teólogo francés considerado uno de los padres de la Reforma protestante. Juan Calvino. Lutero era el monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Enrique VIII fue el rey de Inglaterra. Entre los hechos más notables de su reinado se incluye la ruptura con la Iglesia Católica Romana y su establecimiento como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, que ya les acabo de explicar.